percibiendo. Eso puede ser explicado por las leyes de la percepción gestáltica que vamos a ver, por ejemplo. Y podemos encontrar a nuestra mascota. Más bien cuando sale fuga rápidamente, sin ningún tipo de rastro, ya nos deja en serios inconvenientes para poderla encontrar. O, por ejemplo, vemos en algún momento la realidad visual que tenemos está llena de estímulos de todo tipo y podríamos confundirnos, ¿no? Por las propias leyes de la percepción, pero también por lo que llamamos las ilusiones. Es las características del estímulo la que nos impide procesarlas en el tiempo o en la precisión requerida y nos confundimos y creemos ver una cosa que no es, como aquí que aparentemente parecería algo comestible, ¿no? Teniendo aquí mucho apetito a la persona que está buscando qué comer, pero luego cae en cuenta que no es comida. Entonces nuestra vida está llena de ilusiones visuales. A veces creemos que vemos la calle sin muchos automóviles y sin gente circulando y la vemos más grande de lo que es, entre comillas, de lo que es, porque la veo a diario llena de gente, con mucha circulación, y luego la veo muy diferente, parece que no fuera cuando la veo sin nada de recorrido de personas. Una ilusión. Es la misma calle, no ha cambiado. Ha cambiado sus características que al ver la calle o al ver estas mascarillas, que era en realidad lo que era otra cosa, una ilusión visual. Vamos entonces a ver estos fenómenos que se dan en la vida diaria y que nos ejemplifican lo que es una ilusión y las leyes de la percepción. Vamos a ver todo esto. Vamos a estudiar la sensación y la percepción, primero definiéndola. La sensación, repito, se la aborda desde un punto de vista fisiológico, porque tiene mecanismos de ese tipo, pero el proceso final, la calidad del proceso es psicológica, porque va a haber un cambio en la información que va a llevar a la percepción finalmente. Cuando la información sensorial llega al cerebro, ya no hay sensación, ahora se inicia la percepción, y la percepción va a reorganizar estos datos sensoriales para encontrarles un sentido. Sensación, y vamos a hacer esas definiciones entonces previas. Luego vamos a ver los factores implicados en estos dos procesos. Vamos a ver que los biológicos son muy fuertes en la sensación y los psicológicos en la percepción. Y vamos a estudiar dos grandes teorías de la percepción en particular. Los factores psicológicos de la percepción tienen que ver con las leyes que han sido descubiertas por la psicología de la Gestalt y se les llama principios psicológicos de la percepción o principios gestálticos de la percepción. Pero a nivel más actual hay otras teorías cognitivas que nos hablan de niveles de procesamiento visual. Eso lo vamos a ver en el punto 3, para terminar con alteraciones de la percepción, donde vamos a estudiar principalmente las ilusiones y las alucinaciones. Estas últimas como pseudo-percepciones. Las alucinaciones son falsas percepciones. Vamos a ver. Entonces, aquí podríamos preguntarnos para estudiar la sensación y la percepción. Comenzamos por la sensación, a la que vamos a definir como un proceso cognitivo, principalmente con leyes psicofisiológicas, con las que podemos estudiar mejor.
Y vamos a ver por qué es un proceso ascendente y cómo sería entonces un proceso ascendente y luego un proceso descendente. Pero para comenzar a abordar estos temas, sería interesante la pregunta siguiente: ¿dónde comienza la sensación y dónde termina, dónde tiene fin la sensación? Y por lo tanto, ¿dónde arranca la percepción y dónde terminaría esta? Para poder delimitar ambos procesos. Bueno, la sensación comienza con el trabajo de los órganos receptores. Tenemos la información, por ejemplo, un libro que tenemos que leer que se vincula directamente al examen, por ejemplo. Entonces nos sentamos a leer el libro. Nuestra retina, bastones, entre otros órganos sensoriales, receptivos, visuales, captan información que en términos de información física se presentan como información luminosa, lumínica. Es la luz proyectada en la hoja que va ahora hacia nuestros ojos la que va a ser procesada. Y esa luz con información de la hoja que estamos viendo tendrá que pasar a ser información capaz de ser procesada e interpretada. El primer paso que tiene nuestra mente y nuestro cerebro para hacer esto es a través de los órganos receptores. Cada órgano receptor, como el caso de los ojos, el globo ocular tenemos, repito, por ejemplo, la retina, donde están órganos receptores, y también los bastones, entre otros. Ahí se va a dar un proceso llamado transducción. La transducción es el trabajo que realizan los órganos receptores. En pocas palabras, la transducción es el mecanismo o función de los órganos receptores que van a modificar la información que inicialmente es, en este caso, física o luminosa, y va a ser modificada a través del receptor en una señal neurológica o cerebral para que continúe su procesamiento. La transducción entonces viene de que traduce o modifica la información inicialmente, generalmente es de carácter físico. Igual sucedería con un sonido. Los sonidos son ondas físicas que viajan en el aire, y cuando llegan al oído, el oído y el órgano sensorial que está en el oído interno, que es el órgano de Corti, va a transducir, va a realizar la transducción de las ondas sonoras, y estas van a dejar de ser ondas sonoras para convertirse en sonidos, ahora ya en nuestro proceso sensorial. Entonces, la transducción es el mecanismo fundamental donde se realiza la sensación. Tenemos entonces conos y bastones o receptores sensoriales que vamos a ver que son de varios tipos, donde se va a modificar y va a continuar el procesamiento hasta llegar al cerebro. Entonces, una vez que se da la transducción, la señal neurológica continúa hasta llegar al cerebro. Cuando llega al cerebro, terminó el trabajo de la sensación, para pasar a otro trabajo, a otro proceso diferente, ¿no?, que se llama percepción. Entonces, en este proceso, un ejemplo sería, ahora que estamos con frío, yo también en este momento lo tengo. Por ejemplo, cuando en mi piel, mis órganos sensoriales de la piel, que son mecanorreceptores, la mayoría de ellos, no captan de que el medio ambiente, la humedad y el frío aumentan. Entonces mis órganos receptores de la piel
recepcionan ese cambio de lo que vendría a ser la presión atmosférica, la temperatura, y procesan esa información desde la piel hasta que llega a mi cerebro. Hay un tiempo que es en milisegundos. Y entonces cuando yo digo, tengo frío y busco con qué abrigarme, por ejemplo, ya se dio la sensación. Pero cuando digo, tengo frío, ya no solo es sensación, ahora es percepción, porque reconocí que es frío. Hay un reconocimiento, incluso lo digo verbalmente, ya es percepción. Gracias a que antes se dio la transducción y la sensación del cambio de temperatura. En la sensación hay una serie de fenómenos como el umbral absoluto. A veces baja la temperatura, pero no lo suficiente como para que digamos hace frío. Sencillamente no logramos pasarla sin problemas. Pero cuando es suficientemente intenso la baja de temperatura, decimos hace frío, quiero abrigarme. Entonces, el umbral absoluto tiene que ver con la intensidad necesaria para que la información sea recepcionada. Si no tiene el umbral absoluto necesario, no se produce, la traducción no se produce. Necesita la intensidad suficiente. Por ejemplo, yo estoy en este momento en mi habitación, estoy en un condominio, pero si mi vecino, como temíamos ayer, como acostumbra a poner música en su equipo y le pone suficiente volumen, bueno, mientras ponga el volumen adecuado para un condominio, no hay ningún problema. No voy a escuchar la música que él pone, pero cuando aumenta el volumen, comienzo a escuchar la música que él está colocando. Entonces aumentó, cuando sube el volumen del equipo, aumenta el umbral del sonido y por eso lo puedo escuchar, y no solamente yo, todos los vecinos. Entonces, el umbral absoluto fue la energía suficiente para que el sonido, en este caso la intensidad, los decibeles del sonido, fueran lo suficientemente fuertes para que todos podamos escucharlo a través de la transducción que hacen nuestros oídos, nuestros órganos de Corti, de esos sonidos que vienen del equipo del vecino. Se originó la sensación. Si el vecino no sube el volumen, no se alcanza el umbral absoluto y no se escucha. Esto ocurre para cualquier tipo de sensación, para cualquier trabajo, porque tenemos diferentes órganos, tenemos decenas de órganos receptores sensoriales. Cada órgano sensorial necesitará un umbral absoluto de la información o estímulo para que inicie su trabajo, sea temperatura, sea reacción química, sea luz, sonido, etc. Este procesamiento neuronal al que hemos llamado proceso psicofisiológico va desde la información que viene de afuera, generalmente del medio ambiente, y sube para ser interpretado al cerebro. De ahí que se llame ascendente. Es como que va por un ascensor. Sube el primer piso en la sensación y va subiendo segundo, tercer, cuarto, hasta que llega al quinto piso, donde baja la sensación y pasa a otro nivel, al nivel cerebral. Y hablamos de percepción. Por eso es un proceso ascendente, porque necesita, al llegar al último nivel, que se interprete esta información. Bueno, la que va a interpretar es la percepción, la que vamos a realizar el reconocimiento. Por ejemplo, diremos, hace frío, y si fuera en otra época del año, diremos, es una corriente de aire. Es percepción. También se da el fenómeno de la adaptación sensorial. Por ejemplo,
cuando ponemos nuestra mano en un balde con agua helada, sentimos, ¿no?, realmente bastante frío. Y al otro lado pongo otro balde con agua tibia y meto mi otra mano allí. Entonces cada una de mis manos tiene diferentes temperaturas. Una helada, la otra tibia o caliente. Luego cambio la posición de mis manos, intercambio las manos y ahora paso con mi mano que estaba en el balde con agua caliente, la paso al lado con la fría y viceversa, el otro también lo cambio de frío a caliente, mi otra mano. ¿Qué siento? ¿Cuál de las dos sentirá el cambio con mayor precisión? Bueno, habrán ahí diferentes tiempos para poder ver el cambio de temperatura, porque nuestros receptores sensoriales se adaptan, es como que se ajustan y se adaptan a los estímulos que encuentran para procesarlos mejor, para adaptarse a su umbral, adaptarse al umbral, a la intensidad que tienen y mantenerlo siempre, ¿no?, recepcionado. Nuestras antenas, que son los receptores sensoriales, ajustan, es como una antena para captar las señales de internet, pero en Wi-Fi. Nuestro Wi-Fi tiene que estar siempre adaptado a la señal, porque si cambia la señal y mi antena Wi-Fi no la capta, pierdo el contacto. La sensación, no se puede dar el lujo de perder el contacto, pero a veces lo hacemos. Por lo tanto, debe mantener su adaptación a la información para estar conectado, para estar conectados a la información. Entonces puede ser que vamos a un lugar, ¿no?, vamos a visitar a la abuela y a ver el partido, y nuestra abuela nos recibe con un postre limeño antiguo y huele a canela y huele rico toda la habitación. Pasa una hora, pero al final del partido vienen unos familiares tristes que perdió Perú. Y uno de los que están en el departamento dice, bueno, pero a pesar de todo podremos disfrutar de el postre que ha preparado la abuela. ¿Acaso no huelen qué rico está todo? Y los que acaban de llegar dicen, oye, pero no sé a qué te refieres, pero yo no huelo nada. Pero huele, mira. Yo no huelo nada, dicen ellos. ¿Quién se adaptó al olor del postre? Los que se mantuvieron en el lugar. Los que llegaron después no se adaptaron a ese olor que a través de nuestra nariz se realiza el proceso sensorial y ya no lo pueden oler. Ahí tenemos un ejemplo de adaptación sensorial. Ocurre en todos los órganos receptores sensoriales que vamos a estudiar a continuación. Entonces, cuando se llega a la percepción, la sensación llega al cerebro y en los lóbulos, en el temporal, estará la parte auditiva, en el parietal la parte vinculada a la ubicación de acuerdo a nuestro espacio corporal, a los lugares que tenemos diferentes de nuestro cuerpo, aquí en la zona ¿no?, entre el parietal y el frontal, el homúnculo, pero si son visuales a nivel occipital, van a procesar la información sensorial y a percepción va a darle un orden, va a interpretar los datos sensoriales. Y ya no vamos a ver simplemente rayitas y colores, van a ser ahora letras y palabras. El proceso de la percepción ahora es un proceso descendente, porque se realiza interpretándolo arriba en el cerebro. Arriba se procesa y baja la información y comienzo a decir y a interpretar lo que dice la lectura de mi texto. Estoy leyendo un poema porque mi cerebro reconoce la información sensorial y al bajar digo, puedo recitar mi poema. Es un proceso descendente.
La percepción, por lo tanto, se produce en el cerebro y esta, una vez que procesa, nos da la información para decir un poema que estoy leyendo. Ese es el sentido. Entonces, la sensación viene del estímulo, sube, es ascendente. Por eso, cuando nos hablan bajito y no entiendo, repíteme, asciende, no llega al cerebro. Pero cuando entiendo, ya te entendí, amigo, ya sé a lo que te refieres, ya lo percibí, y una vez que interpreté, baja y digo, ya te entendí. Debió primero procesarse arriba y desciende. Por eso se llama proceso descendente de la percepción, en términos de procesamiento. Vamos a ver ahora la clasificación de sensaciones o tipos sensoriales. ¿Qué modalidades sensoriales tenemos? Acá tenemos, 8 modalidades. De las 8 modalidades, sabemos la visión, la audición, hay que estudiar acá el órgano receptor, a dónde dirige la señal y qué cualidad tiene. En la visión, conos y bastones que están en la retina, se dirigen al lóbulo occipital y nos van a dar la información de formas, profundidades, color, dimensión. En la audición, el órgano de Corti, que está en la cóclea, en el oído interno, va a orientar la información, la va a llevar al lóbulo temporal y allí va a procesarse en términos de sonidos, notas, ruidos. Igual la formación cutánea, las terminaciones nerviosas en la piel van a orientar la información al lóbulo parietal y nos van a dar información, llevan información vinculadas a la presión, al dolor, la temperatura y la textura. Podré decir, por ejemplo, si agarro mi mesa con la yema de mis dedos, diré, mi mesa es algo lisa. Entonces ahí me está dando información de la textura. Igual, el órgano, modalidad sensorial olfativo de la olfacción. Los cilios olfativos o olfatorios en las fosas nasales van a llevar hacia el rinencéfalo, puesto que no pasa por el cerebro, no pasa por el tálamo, y va directamente al rinencéfalo, donde se va a percibir los olores. En el gusto igual sucede, hay un inicio en las papilas gustativas que orientan la información al lóbulo parietal y nos lleva información vinculada a sabores, por ejemplo, dulce o salado, ácidos. Y acá viene uno que siempre es pedido por los alumnos, la sinestesia, la vestibular y la senestesia. La sinestesia, cine es movimiento, de ahí que se hable de cinematógrafo, la cinta cinematográfica en movimiento. El cinematógrafo, el cinema, el cine, el sinestesia es el movimiento o kinestesia. Nuestros músculos tienen receptores de movimiento, sin los cuales no podríamos realizar efectivamente este movimiento de manera coordinada y voluntaria. La información va al lóbulo parietal y lleva información del movimiento, la postura, la dirección, el segmento del cuerpo que se mueve, si es rápido, despacio, etcétera, etcétera. Muy importante. La sensación vestibular o laberíntica nos permite el equilibrio. Es captada por los canales semicirculares en el oído interno, alrededor, rodeando el órgano de Corti. Hay otro receptor sensorial, el vestibular, que lleva la información de equilibrio, de que estamos rotando, subiendo, bajando, por ejemplo, cuando vamos por un ascensor, vestibular o laberíntica. Y también tenemos en los músculos, en órganos como el corazón, el estómago, nuestras tripas, también en los músculos, tendones, tenemos receptores de dolor, que también llevan información hacia el lóbulo parietal. Son receptores generalmente
mecanoreceptores o también de tipo bioquímicos, o sea, cambios en la química, y responden a la presión externa, ¿no? Por ejemplo, un golpe, al hambre, la sed o el cansancio. Son entonces estos dos, sobre todo, cine y cene, lo que tenemos que estudiar con mayor profundidad. Entonces podemos diferenciar. Cuando hago ejercicios físicos, está en pleno funcionamiento mis sensaciones kinestésicas o de movimiento. Si sufro una lesión, un golpe en la pierna o en el brazo, ahí me doy cuenta que efectivamente hay receptores kinestésicos, porque ahí ya no puedo moverme como quisiera, porque están perturbados por el golpe o la lesión. Igual ocurre con el vestibular. Cuando subo el ascensor acaban de regularlo en el condominio y no lo ajustan bien, sube muy rápido y bajas en el último piso, bajas con el estómago un poco raro, con una sensación así especial. Ahí está la sensación vestibular o laberíntica. O cuando te descuidas por querer ver el partido, has comido mucho, mala sensación de no clasificar, te hace sentir mal el estómago, mucho comiste, dolor de estómago, sensación senestésica u orgánica. Vamos ahora a la percepción. Hay entonces en la percepción leyes de la percepción. Decíamos que la percepción es el proceso, ¿no?, de interpretación de los datos sensoriales. La percepción le da sentido, reconocemos los datos sensoriales. Es como que viene el rompecabezas en partes, evidentemente. Llega, eso es la sensación, el rompecabezas, pero llega a la percepción y la percepción arma el rompecabezas y dice, esto se trata de algo o de otra cosa. Reconocemos por la percepción, porque la percepción reorganiza los datos sensoriales para encontrarle una interpretación o una información determinada. Voy por la calle y veo muchas personas, veo personas que se acercan, pero mientras más me acerco, veo caras. Mi sensación me llega información de rostros, hasta que digo, ahí viene mi amigo. No es mi amigo, viene él con otros más. Es un grupo de amigos que se acerca. Percibí rostros, ahora percibo rostros individuales. Percepción. ¿Y cuáles son las leyes de la percepción? Hay leyes de la percepción dadas por la teoría de la Gestalt, por eso que también se llaman principios organizativos de la percepción o principios gestálticos de la percepción. Son tres. El principio organizativo de la percepción llamada figura fondo, la segunda de las totalidades perceptivas o la pernancia o de pernancia, y tres, la agrupación de estímulos. Figura fondo. Va a haber siempre un contexto en que se presenta una información y una información que se da en un contexto. Cóncavo y convexo. Figura y fondo. Adelante, detrás. Sin los cuales, si los dos no van juntos, no puedo reconocer efectivamente lo que es. Cuando no se precisa la figura y fondo, ocurren las ilusiones, por ejemplo, como aquí, en este mensaje, que aparentemente es de un cubierto, un tenedor, en realidad al parecer es un mensaje publicitario de aquellos que hacen parrillas, y la parrilla no puede ir para aquellos que son no fanáticos de estas, de bebidas respectivas, de su bebida respectiva, y hacen este afiche. Adrede usan una figura fondo ambigua para crear la ilusión de que es un tenedor, y a su vez podemos ver botellas. Figura fondo.
En la vida diaria podemos ver que todo el tiempo requerimos de figura y fondo para poder percibir. Por ejemplo, encontramos a una familia que va en su automóvil y ponen una canción y todos comentan sobre esta y dicen, me gusta mucho la letra de la canción. El otro dice, a mí me gustan más los instrumentos, sobre todo me gusta el ritmo. El otro dice, a mí me gusta el solo de la guitarra, mira qué bonito. Cada uno escucha la misma melodía, la misma canción, pero cada uno a su vez se concentra en un elemento de la canción. Para hacerlo, la canción es el fondo y la figura es aquello que resalta. Para el que dice, me gusta la letra es la figura y la canción es el fondo. Para el que dice, me gusta el ritmo, igual, el ritmo de los instrumentos es la figura y el fondo es la canción. Entonces, por ejemplo, pregunta de examen, un estudiante centro pre sale del local presencial y recibe una llamada mientras éste se dirige a su paradero para abordar su movilidad. Cuando recibe la llamada, ¿cuál es la figura? ¿Y cuál es el fondo? A ver, ¿qué me responden ustedes? Cuando él sale del centro pre, recibe la llamada. Cuando está saliendo del centro pre, ¿cuál es la figura? Y el fondo. Cuando sale del centro pre, la figura es la calle y el recorrido que va a tomar. Esa es la figura. Y el fondo, todo lo demás, incluido su celular. Pero cuando recibe la llamada y éste escucha el timbre de su celular, coge el celular y responde la llamada, pregunto, ¿ahora cuál es la figura y cuál es el fondo? Anotan su respuesta por el chat. Cuando el alumno responde a la llamada, ¿cuál es la figura y cuál es el fondo? ¿Cuál es la figura? ¿El celular o la calle? Marca la clave. ¿Cuál es la figura cuando responde a la llamada? ¿Celular o la calle? La figura es el celular. Muy bien, Isabel. La figura cuando dice aló, figura, celular. Fondo, todo lo demás. La calle, el recorrido, todo. Y cuando termina la llamada y dice, ya nos vemos, chao, estoy saliendo. Y cuelga y ahora retoma su camino. ¿Cuál es la figura? ¿La calle o el celular? Ahora es la calle. El fondo, todo lo demás, incluido el celular. El fondo ahora es el celular. Todo el tiempo hay figura y fondo. Es una ley de la percepción. En el ejemplo del tenedor, se hace adrede la figura ambigua para crear la ilusión. La segunda ley de las totalidades perceptivas o pernancia nos dice que la percepción no necesita toda la información, puede llegar parte de esta y es reconocida. Entonces, el todo es más que las partes, porque la percepción puede interpretar los datos sensoriales aun cuando falta algún dato todavía, y percibimos. Así entonces, cuando se analiza, cuando una persona, cuando vas por la calle y pasa un automóvil con su radio encendida y escuchas la música que éste tiene, escuchas solamente un instante, pasa el automóvil y ya no escuchas más la canción, pero es la canción que te gusta a ti y basta un pedacito que escuchas para que reconozcas la canción y te la vas, uy, esa canción es la que me gusta, y te la vas, y ahora la buscas en tu celular, la vas tarareando hasta encontrarla para escucharla otra vez, te la hizo acordar un instante que pasó el carro. Esa es una ley de la pernancia,
bastó ver una parte para interpretar el todo. O cuando encuentra, el nieto encuentra y le dicen, ve a traer la foto de tu abuelo, está en el baúl. Y va el nieto a buscar la foto al baúl y encuentra una foto toda desteñida por el tiempo, arrugada, aplastada. Pero acá no veo al abuelo. ¿Cómo que no? Oye, ciego, le dice la persona que le encarga. Mira bien, ¿qué hay acá? Oye, es una mancha, yo no veo nada. Pero yo sí, mira, ahí está tu abuelo, igual que ti, es igualito que tú. Mira, Betty, tiene la misma talla que tú tenías, se parece a ti. Ahora, ¿quién es el que está viendo y quién es el que no ve? El que ve es el que, a pesar de ver algunos elementos, ve algo. En esta persona, el que vio algo en la foto, vieja y arrugada por el tiempo, se da la totalidad perceptiva o pernancia. El que no logró ver, no se dio la pernancia. Y a veces con un poco de ayuda, ¿no? Pero mira bien, acércate, agarra la lupa, mira, acá hay una persona parada. Ya recién veo una persona parada. Ya sé, ya sí, pues, ya me acordé. Sí, es el abuelo, recién lo ve, recién se dio la pernancia o totalidad perceptiva. Aquí entonces no es necesario ver los círculos deportivos ¿no? que se usaba para señalar las Olimpiadas. Basta con una modificación de estas incompletas, pero puedo ver el mismo símbolo y lo reconozco. Deporte, Olimpiadas, totalidad perceptiva. Al estudiar las totalidades perceptivas, los investigadores encuentran que habían subleyes o tipos de leyes que gobiernan estas totalidades. Y se habla de agrupación de estímulos y se separan. Leyes de la agrupación de estímulos. Y de estas leyes tenemos las siguientes: la ley del cierre o completamiento, la de semejanza, la de proximidad y la de continuidad. La agrupación de estímulos es que agrupo la información, las hago un grupo y las reconozco, completando o cerrando lo que no hay. Aquí me dan un círculo incompleto, pero sí, mi percepción cierra el círculo y lo reconozco. Aquí igualmente el triángulo está incompleto, pero veo un triángulo, porque mi percepción cierra o completa y hago el grupo, agrupo estas líneas incompletas y digo, aquí hay un triángulo. Igual puedo leer estas palabras, ¿sí?, completando a través de mi percepción lo que falta, y esta es la ley del cierre o completamiento. Agrupo la información para reconocerla. Hago un grupo aquí de líneas y es un triángulo, de ahí su nombre. Pero también puedo agrupar, agrupación de estímulos, a través de las semejanzas. Pregunto, en este segundo caso, semejanzas. ¿Qué veo primero? ¿Columnas de triángulos cuadrados y círculos o de filas de triángulo cuadrado, círculo, triángulo cuadrado? Pregunto, ¿qué se ve primero? A primera vista, ¿qué es lo que se ve aquí? En el chat, ¿pueden responderme? ¿Qué es lo que se ve primero? Columnas. Ahí cuando veo, la primera que veo es columna de triángulos, columna de cuadrados, de círculos, estoy agrupando por semejanza. Esto le permite a la percepción resumir y hacer las cosas con rapidez, como debe darse en el cerebro, puesto que no podemos estar desconectados con la información. Reconocemos en milisegundos columnas. Y una vez que hago eso, puedo darme ya el lujo de decir, bueno, ahora sí lo voy a ver en otro sentido. Una vez que ya reconocí que son figuras geométricas y que a primer vistazo vi columnas. Esto es, agrupo por la semejanza de los estímulos. Pero también puedo agrupar los estímulos por su proximidad, porque están cerca. Aquí veo 2, aquí 1 y 3 velas, porque están cerca, aunque en realidad forman parte de un conjunto, pero por su proximidad puedo agruparlas.
y al hacer esto las reconozco más rápido y mejor. Claro, la persona que trabaja con estas cosas a diario ya hace un trabajo más rápido de reconocimiento, pero de primera vista agrupo las velas por su proximidad. Agrupo los estímulos porque están cerca o lejos. Y también agrupo por su continuidad. Aquí hay un ladrón entró, no se dio cuenta que había talco en el piso y se va dejando las huellas. Borremos algunas. Aún si borramos algunas, podré encontrar una continuidad. Al igual que cuando voy por la carretera y veo la línea de la carretera, que son líneas blancas, sobre un fondo gris o negro en la noche, y puedo saber que la carretera sube, la carretera baja por las líneas, viendo una continuidad de estas, a veces también sube o baja, o en una curva peligrosa me puede alertar de que tengo que bajar la velocidad, porque hay una continuidad del recorrido de las líneas en la carretera. Agrupación de estímulos por su continuidad. Ahora vamos, la percepción también realiza el trabajo de reconocimiento de formas. El reconocimiento de formas es otra teoría, una teoría posterior a la teoría de la Gestalt, que es la propuesta por la psicología cognitiva o enfoque cognoscitivo. El reconocimiento de formas ya es una teoría moderna de los años 70, que ha ido modificándose. Esta teoría nos dice que procesamos la información como si fuéramos una computadora. Voy a poner un ejemplo rápidamente. Cuando tú vas a comprar al metro, vas a comprar a tu establecimiento preferido y tienes que pasar por la caja, pregunto en la caja, cuando pasas con tu producto por la caja, ¿qué hace el cajero? La cajera, ¿qué hace con el producto para saber el precio? Pregunto, ¿por dónde lo pasa? Hay una lucecita ahí. Esa lucecita... Por el escáner. Tiene que escanear ¿qué? El código que tiene el producto. Bueno, los cognitivistas dicen que la percepción funciona como una computadora, como esa computadora que lee el código de barras del producto. Nuestra sensación sería el aparato que capta el código de barras, la luz que lo lee, sensación. Capta el código y lo lleva al disco duro de la computadora. Cuando llega al disco duro, terminó la sensación. En el disco duro se va a reconocer el código. Entonces, ¿qué hace la percepción en ese sentido del disco duro? El disco duro de la computadora va a comenzar a buscar el mismo código que ha llegado, lo busca en su disco duro, lo revisa uno por uno, buscando su gemelo para reconocerlo. Cuando reconoce el disco duro el código, lo junta y abre la información y aparece en la pantalla toda la información del producto, su precio, de dónde viene, etcétera. Pero primero tuvo que ser reconocido el código y después procesado para encontrar. Entonces, para percibir, según esta teoría, tenemos que reconocer el código y después igualar el código con otro que está en la memoria. Entonces, la percepción tendría patrones o plantillas en el cerebro para reconocer lo que viene el código. Por ejemplo, letra A es captada por la sensación. Llega al cerebro y tenemos la plantilla. ¿Cuál calza? Esta es A. No es B o C, es A porque tengo la plantilla en el cerebro que reconoce la información. Teoría de la igualación a un plantilla o patrón. Pero tuvo una crítica a esta teoría. No podemos tener en nuestra memoria toda la información que reconocemos desde que somos bebitos, ¿no? Toda la información, porque la memoria humana es limitada. Entonces, ¿qué tenemos en el cerebro para reconocer lo que vemos? Tenemos prototipos o geones. Esto es en la información visual. Geón porque es tridimensional. Tenemos prototipos o modelos
simbólicos o abstractos. Por ejemplo, puedo reconocer que algo es animal o humano porque tengo en mi prototipo de figura humana, y esa figura humana no la voy a confundir con la figura de un árbol ni de un tigre. Reconozco una figura humana porque tengo el modelo de figura humana, y hasta puedo reconocer una figura mal hecha por un niño de una persona, y digo, el niño quiso dibujar una persona porque la reconozco. Tengo el patrón en mi cerebro de figura humana. Y dibujo un animal, un perrito, y sé que es un animal porque tengo en mi cerebro mi prototipo de figura animal. 4 patas, rabo, entre otras cosas. Así, frutas, animales, peces, etcétera, sillas, caras humanas. Tenemos prototipos que permiten que diferentes informaciones sensoriales sean procesadas y reconocidas con precisión. Entonces, tenemos en el cerebro no plantillas, sino prototipos. Se revisa la teoría, se perfecciona. En el cerebro tenemos prototipos que nos permiten reconocer el dato sensorial. Pero luego también se descubre que podemos dividir el prototipo en partes y reconocerlo. Puedo reconocer un teléfono solamente con el auricular, el teléfono antiguo. También en la actualidad puedo reconocer mi celular con solamente agarrarlo en mi cajón, y lo reconozco y no lo confundo con otra cosa, solo con el tacto. Lo reconozco porque una parte de él simplemente lo capté. Entonces puedo analizar características del objeto y reconocerlo como totalidad. Puedo analizar las características de un objeto y reconocer qué es. Se le llama análisis de características o rasgos. Encuentro un rasgo y lo reconozco en su totalidad. Ya no es un rasgo, es un todo. No es solo líneas, es un animal, es cebra o tigre. A pesar de que tienen algunas características similares, finalmente encuentro una totalidad. Esto es gracias a que tenemos prototipos de reconocimiento. Ahora, alteraciones perceptuales. Las ilusiones perceptivas es el primer caso en A, acá de la silla gigante. Entonces tenemos que la ilusión se da cuando hay la presentación de una información, de un estímulo. Por ejemplo, en este caso, una obra de arte gigantesca que a lo lejos parece una silla y de cerca vemos que es una silla gigante. Entonces, la ilusión de verla de lejos es que es una silla a la distancia o muy cerca, como tú quieras, de acuerdo al punto de vista que lo ves. Es una ilusión. Cuando te acercas te das cuenta que es un objeto gigante en forma de silla. Entonces, son las características del estímulo, la distancia en que lo veo, el fondo que tiene o la ambigüedad entre la figura y el fondo, el que puede llevarme a ver una ilusión. No era una silla, era una obra de arte gigante. Igual acá, la distancia hace que perciba el mismo objeto de diferente tamaño. Es cuando vamos a la sierra y el limeño que dice, nos dicen, vaya usted a al siguiente lugar, siga la carretera y vas a llegar. Aquícito nomás. ¿Aquícito nomás? 1 hora de viaje hasta llegar. Bueno, a la distancia parece que es aquícito nomás, pero no estaba en realidad tan cerca, estaba distante. Entonces, una ilusión cuando decimos aquícito nomás, no es tan cercano, ¿no? Entonces, cuando hay información es ilusión, pero cuando vemos algo y no hay nada, en realidad no hay objetivamente información, no hay estímulo, y veo algo, voy por una calle y la persona se asusta porque hay un ruido feo, y luego pasa un gato en la oscuridad y la persona se asusta más todavía y cree ver en las sombras un fantasma, y dicen, Gasparín, ahí está Gasparín. Falso, la persona no está viendo un Gasparín, un fantasma, porque los fantasmas no existen. Creyó ver algo.
Entonces, la alucinación se ocurre sobre todo cuando en las enfermedades mentales el esquizofrénico, el psicótico ve cosas que no existen, o el que toma drogas también ve cosas que no existen, o cuando estamos en situaciones muy estresantes o muy especiales, bajo mucha presión, podríamos ver cosas que no existen, como fantasmas, por ejemplo. Es una falsa percepción la alucinación. No hay, por lo tanto, en la alucinación información objetiva, pero se ven cosas. Eso es alucinación o pseudopercepción. No vayas a marcar ilusión. Un alcohólico dice, veo a un chanchito rosa volar. ¿Qué cosa está viendo? ¿Ilusión o alucinación? Repito, un alcohólico en plena juerga tomando dice, mira, el chanchito que habían servido en la mesa está volando, está ido volando, agárrenlo. ¿Qué está viendo? Justamente el alcohol produce, las sustancias psicoactivas como las drogas y el alcohol producen alucinaciones. ¿Quién no ha visto a un ebrio hablando solo? Hasta nos sorprende. ¿Con quién está hablando? Parece que está hablando con otra persona. Alucinación. Ahora luego ya después, ¿has estado conversando con alguien? No, yo he estado mareado. Ya, has estado alucinando. Bien, jóvenes, hasta acá entonces nuestra clase hoy día de sensación y percepción. Espero que alguna pregunta, tenemos un minutillo. ¿Alguna pregunta? El geón es el nombre técnico que se le da al concepto, al modelo abstracto que tengo, me permite reconocer algo y no otra cosa. Por ejemplo, todos tenemos el geón de persona. ¿Qué es esto? No sé si llegas a ver. ¿Qué es? ¿Animal o persona? Dime. Ya, no es animal. No es animal. ¿Es una fruta? Ya, ¿por qué reconoces aquí persona? Porque tienes el geón de persona, que es un modelo abstracto que permite reconocer persona. Jóvenes, muchas gracias. Debo de salir. Hasta luego.